Muy buenas noches, profe. A continuación voy a hacer la exposición de la simulación que decidí hacer acerca de la ley de Snell. Eh, la parte aplicable que quisiera presentar es acerca de la fibra óptica en las telecomunicaciones específicamente. ¿Esto qué soluciona o qué permite? Pues bueno, como se puede notar acá en este mapa, eh, hay una interconexión entre diferentes países, entre continentes. Esto pues, es una cosa increíble que pues, no se llegó a pensar hace décadas atrás. Todos estos colores que se ven acá son fibras y están tiradas, por así decirlo, están instaladas de manera submarina. Aparte de esa interconexión, pues podemos gozar de altas velocidades, esa comunicación entre data centers, entre diferentes países. Por ejemplo, la conexión desde Colombia con el resto del mundo se da por dos salidas, una por la costa, específicamente creo que por Montería, y hay otra, no recuerdo la otra. La cosa es que una llega a Miami y otra llega por esta zona de acá. Ambas aterrizan pues como a Estados Unidos y de Estados Unidos ya nos conectamos con el resto del mundo. Todo esto gracias a la fibra óptica. Como le mencionaba, pues a unas velocidades bastante altas. Y otro dato interesante de usar fibra óptica es que no sufre de interferencias electromagnéticas, como si pasa con los cables UTP normales que tenemos en casa, que están hechos pues por dentro, transmiten en cobre, ¿cierto? Esos cables en cobre. Y claro, estos sí están sujetos a esos fenómenos de electromagnetismo, ¿cierto? Pero pues bueno, eso ya es otro tema. Bueno, y esto no solo aplica pues como para el campo de telecomunicaciones, en medicina, por ejemplo, eh, gracias a esto se puede hacer uso de los endoscopios, por ejemplo. En mecánica ayuda también pues como a iluminar en esas zonas que no son como muy accesibles, que son difíciles de llegar. Entonces, a través de la fibra óptica se pueden como superar estas situaciones. Acá traigo un modelo matemático en donde quisiera intentar explicar cómo es que todo esto sucede. Eh, Acá tenemos el aire con un índice de refracción de 1. Tenemos el núcleo de la fibra óptica, que es de vidrio, con un índice de refracción de 1.5 y un revestimiento que tiene un índice de refracción de 1.4. El revestimiento sería pues como esta parte roja de acá. Listo. Ah, cuando la luz pasa de un medio a otro de menor índice de refracción, los rayos tienden a alejarse de la normal. En este caso, pues, digamos que podemos mirar esta frontera de acá y esta otra, pero entonces, esta frontera de acá o esta normal que pinte acá representa ese paso de la luz el- cuando incide acá en la fibra y cambio al otro medio que vendría siendo el vidrio. Luego acá se puede notar cómo se aleja de esta frontera de acá de la normal y aquí hubo una refracción. Pero entonces cuando llego acá, esta otra frontera que dibujé acá representa ese choque, por así decirlo, de ese haz de luz contra el revestimiento de la fibra y no hay refracción, como se puede notar. Entonces, todos los ángulos de incidencia desde afuera de la fibra que sean menores a este ángulo de acá, que vamos a llamar ángulo de incidencia, pues
van a hacer que el ángulo de refracción disminuya, en este caso este, como se va a notar acá. Y a su vez, el ángulo de incidencia de la cubierta de la fibra va a aumentar, que vendría siendo como esta parte de acá. Eh, y esto es lo que va a producir el fenómeno que permite que el haz de luz rebote, que se llama reflexión total. Es decir, mire que acá hay una tendencia a, a permanecer en esta frontera, es decir, acá se formó un ángulo de 90. Por eso es que la, cuando hay refracción, eh, el haz de luz se refracta como de esta manera, ¿cierto? Y se aleja de esta frontera de acá. Para nuestro caso pasa al contrario. El haz de luz tiende como a acostarse y queda acá, entonces eso es lo que provoca que rebote. Rebote acá, luego acá y así se va yendo durante el recorrido, ya que es proporcional a la longitud de la fibra como tal. Estos son los cálculos que se realizaron y a la final se encontró que el ángulo de incidencia, este de acá, es 32,68 grados, es decir, valores por encima de este número van a permitir que la reflexión total suceda. Ese vendría siendo como el modelo matemático, incluyendo lo que vendría siendo el revestimiento, el núcleo de la fibra y la parte externa, la parte incidente. Eh, Como gran conclusión evidente, podemos observar que sí, la luz queda atrapada. Esto es una pantalla de la simulación que ya vamos a ver. La luz queda atrapada, por así decirlo, y viaja durante toda la longitud del cable hasta que lo recibe pues otro dispositivo en el otro extremo. En este caso queda atrapada pues como en el medio que es el vidrio y pues fue muy ingenioso haber desarrollado esto para transportar información, incluso pues como para cubrir esas distancias tan enormes que hay de un país a otro, ¿cierto? Esto ha sido clave para la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Que también se conoce como Industria 4.0, que pues, ha cambiado mucho la forma en cómo operan los negocios hoy en día y pues claro, hace que la competencia sea aún más tesa, pues, y aparte de eso, ha habido un gran impacto en nuestros estilos de vida actuales. Bueno, esta vendría siendo la simulación. Para el caso lo hice sin la variable del- la capa, que es el revestimiento, sino que simplemente es con el vidrio, ¿cierto? En este caso acá tenemos el índice de 1.5 y acá como podemos ver estamos por debajo del ángulo que se necesita, ¿cierto? El ángulo de incidencia que según este cálculo de acá es de 41,81 grados, es decir, valores por encima de 42 grados van a permitir que se produzca el fenómeno de reflexión total. Vamos a ver la animación. Acá se ve y acá llegó, está por encima de los 42 grados y ahí se ve como el haz de luz viaja por toda la fibra óptica. Y listo, profe. Eso es todo. Espero haberme hecho entender. Muchísimas gracias.